buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos permite el privilegio de llegar hasta ustedes a través de este canal 45 Teleradio América o a través de la plataforma del YouTube en este espacio que en la hora de consuelo, los viernes, muy generosamente, se le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Regularmente estoy aquí, el doctor Castillo Pantalón, con el presidente del comité, que es el doctor Armando Armenteros, a quien tenemos en su casa tranquilito, tomó un resfrío, del que esperamos que salga. No está enfermo de COVID ni nada por el estilo. Se pone su vacuna, su refuerzo el lunes que viene, y Carmen, seguramente, Carmen, tú estás cuidando bien ese hombre, ¿verdad? Ustedes están viendo el programa allá en su hogar. Señores, nosotros encantadísimos cada vez que podemos llegar hasta ustedes y compartir todas estas inquietudes que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití manifiesta sobre una realidad insular. Y hacemos siempre esta introducción aclarando el rol de este comité, que es una ONG compuesta de hombres y mujeres de todo el espectro social, de todas las preferencias políticas, en donde no hay ningún tipo de diferencias alrededor de un tema fundamental, el gran desafío que es la convivencia con un Estado fallido con el cual compartimos un pequeño espacio insular. Eso es lo que hace el comité, y hacemos propuestas, sometemos acciones, es decir, todo aquello que dentro del alcance limitado que los ciudadanos tenemos, podemos proponer o como iniciativa particular ante las distintas instituciones públicas o como propuestas al gobierno de turno, porque no tenemos un interés ni de hacer una oposición, ni tampoco ser caja de resonancia de la propaganda gubernamental, no importa el gobierno. Entonces, en ese ejercicio cívico y de colaboración, de aporte, acerca de un tema que es un eje transversal en toda la realidad dominicana, en toda la existencia y funcionamiento del Estado dominicano, puesto que una migración masiva genera en el país de recibo de esa migración un impacto medioambiental, laboral, salarial, política de salud, política de educación, es decir, seguridad pública. Todo eso es impactado cuando el fenómeno migratorio es descontrolado, que es lo que acontece. Entonces, a veces nosotros decimos cosas, a los gobiernos no les gusta, a los gobiernos les gusta más bien que uno les diga que lo están haciendo bien, pero cuando lo están haciendo bien tampoco tenemos nosotros en reconocerlo. Y entonces hay extrañamente gente que entiende que uno, eso es que ahora están buscándole el lado al gobierno de X, ahora eso es Abinader. No, pues no es así. Nosotros tenemos un solo credo político, es el que nos legó el fundador de esta patria, Juan Pablo Duarte. Ser justos es lo primero. Si un gobierno en determinado tema tiene una iniciativa o anuncia un plan o expresa un punto de vista y eso va armónico a lo que este comité ha venido proponiendo, eso se reconoce y se apoya y se acompaña si el gobierno nos lo permite, porque tampoco queremos dar la impresión de que nosotros andamos medrando alrededor de ningún espacio de poder. Los hombres y mujeres que formamos parte del comité no tenemos en este espacio del comité preferencia política. La única preferencia es con la República Dominicana y nuestro único líder, Juan Pablo Duarte, y nuestro único partido, la Trinitaria. Aunque cada cual, puertas afuera del comité, tenga su propia preferencia. Pero aquí no les quepa la menor duda de que nosotros no nos tenemos ninguno la necesidad de andar ocultando propósitos ulteriores. La mayoría de los miembros del comité es gente que hace su vida en el sector privado, que no es funcionario público, y aunque mucha gente no lo crea, tampoco tenemos aspiraciones de ir afuera a un cargo público, porque eso significa someterse también a los condicionamientos propios de las jerarquías institucionales. Y hay gente que no tiene esa disposición porque ejerce con toda la libertad su actividad privada y hace lo posible por ser autosuficiente al margen del aparato gubernamental, lo cual es difícil, es un gran desafío porque es un país en el que el Estado Dominicano es el principal empleador y es el motor fundamental de la economía, de manera que mantenerse al margen de las canonjías, sinecuras y ventajas es casi un ejercicio de resiedumbre.
¿Quién no quisiera tener una buena asesoría del gobierno? Bueno, nosotros no andamos buscando eso. ¿Quién no quisiera tener un buen cargo de esos que son pagados con muchos gastos? Pero nosotros, ninguno de nosotros anda buscando eso. Entonces, esas libertades que nos da también esta actitud un poco estoica, un poco incómoda, nos permite a nosotros la autoridad moral para opinar de cualquier tema que tenga que ver con este eje transversal. Sin importarnos mucho si nosotros eso le produce algún tipo de disgusto o al gobierno o a opositores del gobierno o a gente que sencillamente es anárquica y que lo que quiere es que el comité se involucre en andar criticando todo lo que haga un gobierno, y así eso no es. Entonces no andamos en un concurso de popularidad. Y eso lo decimos porque en el caso de muchos anuncios que ha hecho el gobierno en la actual gestión, recientemente, principalmente el tema de la construcción del muro, fundamentalmente anuncios que hizo el gobierno, posiciones oficiales que fueron asumidas con el discurso del 27 de febrero. Nosotros no tenemos problemas en expresar eso, pero entonces ahora hay gente que dice, pero es que estos le andan buscando, y lo grande que se lo dicen a uno, por lo menos son en ese aspecto sincero, y si no lo comentan, mira, pero ahora no estás criticando a Luis Abinader. Entonces yo les pregunto a esas personas, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que si nos complace el gobierno atendiendo esto que tiene el comité 20 años pidiendo, de que ponga atención a la frontera, construyendo barreras físicas, muro, valla, reforzamiento perimetral, y no hacer depender exclusivamente de la vigilancia y patrullaje militar. Tenemos desde hace muchísimos años, desde el año 93, 94, reclamando esto. Entonces ahora por primera vez un presidente anuncia eso y dice que lo va a hacer, y parece que están en eso, porque hoy tenemos un comentario sobre un anuncio que se hizo esta semana de la boca del director general de Migración, que confirma la construcción del muro, contratada ya una empresa judía. Y el presidente de este comité, Armando Armentero, en unos programas que puede usted buscar en la red hace 2 viernes, mostró las imágenes de cómo él fue a Israel y gestionó y trajo muchísimos aportes para que esto se facilitase al Estado Dominicano, y en su momento no se le hizo caso, lógicamente, porque el doctor Armenteros, como ninguno de los que estamos en el comité, andamos buscando ni comisiones, ni montar negocios, no andamos en eso. Entonces, uno ha reclamado eso todo este tiempo, lo anuncian, y ¿qué hace uno? Por honestidad, reconocer lo que está bien. Entonces, a aquellos que también les molesta eso, les decimos, pónganse en la cola. Ahora le vamos a caer mal por reconocer cosas que están bien. Si también por eso vamos a caerle mal a alguien, que se pongan en la cola junto con todos los demás, por haitianos, que entonces también uno le cae mal por haberse pasado una la vida entera reclamando y que le están haciendo, que fueron aliados y hicieron campaña al gobierno de Luis Abinader. Y una vez el hombre ha llegado ahí y se ha terciado la ñoña, el presidente no es el candidato, el presidente ahora está ejecutando su línea de gobierno. Y como dicen, sí, pero tiene nombrado a fulano, a Lozano, lo tiene nombrado, y nombra a otro en Indotel. Yo lo que les digo, bueno, pero es que esa gente se ganó su empleo, ellos andaban atrás de eso, nosotros no andamos atrás de eso, ni nunca, y el que pretenda vernos ahí, eso no significa que si a uno le piden una colaboración uno no la dé, como lo ha hecho uno 1000 veces, pero no atrás de un cargo. Entonces, esa gente sí hizo campaña y andaban con una banderita del PRM o privando en sociedad civil, porque esos son los independientes más caros. Entonces, si ya los nombraron, ya el presidente cumplió, pero fíjate que tiene que quedarse callado. Después que el presidente hizo eso, esa gente no habla. Entonces, eso es importante. Queríamos hacer esa aclaración antes de abordar pues otros temas. Y antes de entrar a comentar la actualidad noticiosa de la crisis haitiana, queríamos también mencionar algo, porque toda esta semana el país no tuvo ojos atentos más que para un tema que dominó el espectro comunicacional incluso. Es el debate que se estuvo haciendo alrededor de el nuevo esfuerzo de aprobación del Código Penal, que se ha reducido su discusión, un instrumento legal que es de necesaria puesta al día, puesto que nuestro Código Penal es una traducción del Código francés, que es del 1804, código de la época de Napoleón Bonaparte.
que fue traducido y adoptado en su versión española en el año 1888. O sea, es un texto que nosotros tenemos mucho tiempo de atraso ya, porque hay una cantidad de fenómenos criminales, hay mucha dispersión legislativa. Pero entonces, con el tema del aborto, que es una figura jurídica castigada en el Código Penal, porque la interrupción voluntaria del embarazo afecta, evidentemente, el bien jurídicamente protegido es la inviolabilidad de la vida, es una afectación de una vida. Y nuestra Constitución, en su reformulación integral, a partir del año 2010, extiende el concepto de derecho fundamental de inviolabilidad de la vida a la concepción. A ver, que no es un gran invento. Eso es lo que no he visto en el debate, pero que sí, como abogados, los que estudiamos en otro esquema educativo, porque los abogados los están graduando al vapor y virtualmente, y no agarran un libro de Masón ni muertos. Entonces, hay un declive del conocimiento de la cultura jurídica general. Ese concepto de que se presume nacido al simplemente concebido, no lo inventó la discusión de las tres causales, ni la Constitución dominicana. Eso está desde la época del derecho romano, es una máxima jurídica. Se presume, el infant conceptus pro nato habetur, es un brocardo latino, cuya traducción, y que está recogida en el Código Civil, es que se presume nacido para todo lo que le convenga al simplemente concebido. Obviamente, significa que todas las instituciones jurídicas civiles, por ejemplo, los derechos sucesorios que tendrá el que no ha nacido aún, está garantizado en la presunción de paternidad establecida en el Código Civil para el nacimiento producido hasta 300 días después de haberse disuelto un matrimonio por muerte del esposo, del cónyuge, o por divorcio. ¿Para qué? Porque si muere el padre en el transcurso del embarazo, ese niño va a venir al mundo sin derecho sucesorio de su padre. Y el Código Civil extiende una disposición específica que si es que tiene derecho, no solamente le va a corresponder aunque su padre haya muerto, hasta 300 días después, 300 días son 10 meses, el apellido de quien fuera el esposo de la viuda, sino también que puede concurrir válidamente como descendiente, como heredero legítimo. Entonces, todo eso está ahí en el Código Civil. Entonces, yo oigo estas discusiones de estos sectores progres, pro aborto, algunos incluso como abogados, y yo me pregunto, pero ven acá, pero esa gente no estudió derecho civil. Es una cosa que le enseñan a uno en introducción al derecho. Es decir, siempre nuestro sistema jurídico tradicional, el derecho común, ha extendido la concepción para todo aquello que les resulte favorable de la existencia jurídica, de la protección como valor jurídico de la concepción. Y como parte de ese andamiaje, obviamente, las maniobras abortivas y la interrupción voluntaria del embarazo son considerados como un ilícito. Entonces, en el debate que si el que no ha nacido es persona o si no es persona, es una cosa que no tiene ningún tipo de lógica, que si no ha sido declarado. Entonces, todo eso uno lo ve, y por haber tenido quizás el privilegio de la educación al tercer nivel, es decir, maestría o doctorado, en mi caso doctor, y mi especialidad es esa. Yo soy un doctor en Derechos Fundamentales. Es un título larguísimo el doctorado ese que uno hizo. Doctor en Derechos Fundamentales en las democracias contemporáneas. Entonces, uno ve eso y, lógicamente, no participamos en ese debate porque es una gran pérdida de tiempo tratar de convencer a los progres de la ilogicidad, de la antijuridicidad elemental de sus posiciones. O sea, cuando vemos que eso es un tema que está en la Constitución, sabemos que esa discusión terminaría en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿para qué afanarse entrando en discusiones? Pero entonces, penosísimamente, hemos visto cómo en los medios de comunicación el tema ha ocupado unos debates, se han ocupado fundamentalmente alrededor de unos debates
por la visita al país una vez más de un joven intelectual, politólogo, un polemista soberbio, Agustín Laje. Que el muchacho, uno dice muchacho que no tiene sentido peyorativo, sino más bien paternal, lo que estoy diciendo. A lo mejor se ve bastante joven, no sé qué edad tiene, quizás tenga edad suficiente para ser mi hijo, pero uno lo ve con este andamiaje intelectual exponer sus ideas, con las que tenemos nosotros también una coincidencia, pero no estamos aquí para justificar o defender lo que dice el señor Laje, que él se puede defender solito y lo hace muy bien, sino para expresar lo siguiente. Quiero en esto ser objetivo, porque ser justos es lo primero. Hasta para usted defender la posición contraria, usted tiene que hacerlo con argumentos de derecho, con argumentos filosóficos, con argumentos éticos. Y en un debate o polémica se discuten ideas, no diatribas. Y a mí me ha dado una vergüenza como dominicano, porque eso lo suben a las redes sociales. Ver incluso profesionales de tercer nivel que no tienen capacidad para discutir ideas, que se sulfuran y que echan mano de todas las estratagemas discursivas y falacias argumentativas. A ver, que la erística, es decir, el arte de tener la razón, de ganar una discusión, aunque no se tenga la verdad de su lado, requiere de una serie de planteamientos lógicos en el cual obviamente tú tienes que tener una propuesta que se entienda y que tenga rigor, porque si todo se reduce a no dejar hablar al otro y ser un indecente, no solamente se descalifica a aquel que no deja hablar al otro, a quien es indecente, peor aún si es el conductor del espacio. Si es el conductor del espacio. Entonces eso no está bien, nos hace quedar muy mal. Entonces, debatamos estos temas que están en el Congreso con ideas, no con descalificación. Entonces hemos visto que circunvecino alrededor de la defensa de las llamadas tres causales, se mueven una cantidad de intereses foráneos. Es decir, ustedes ven este campamento con camisetas verdes, tiendas de campaña, 4 gente, son 4, 5 gente, un grupito, las mismas, sus camisetas, sus pancartas. Eso cuesta muchísimo dinero. El comité no puede hacer eso. De hecho, en estos días, con unos procesos judiciales necesitábamos dinero para pagar los gastos de alguacil. Dijimos, señores, miren, nosotros tenemos apremios económicos, porque esto lo hacemos nosotros de gratis, esto no toma tiempo, este espacio Consuelo se lo regala el comité, eso cuesta dinero. Y bueno, algunos ciudadanos no llegaron a 5, hicieron algunos aportes, y bueno, por razones procesales, decidimos que esos gastos no se iban a incurrir en ellos. Y nosotros teníamos una preocupación llamando a las 5 gente, miren, usted me dio 2,000 pesos, yo quiero devolverse. No, doctor, pero no se ponga eso. Sí, así sea 5 centavos, porque hay que rendir cuentas. Y si no se va a usar, yo se lo devuelvo. No, pero guárdalo ahí. No, señor, tenga su dinero. Todavía hay 2 personas que se niegan y nos dieron una cuenta y qué va. Pero esta gente, miren todo lo que tiene uno que hacer para cubrir gastos de estas actividades. Y ustedes ven estas camisetas, eso cuesta plata, y las pancartas y eso. ¿Quién financia eso? Y siempre vemos que eso va de la mano con las agendas de estos organismos internacionales, los cuales son los mismos que financian todas las campañas antinacionales en el tema migratorio y en el tema de soberanía y en el tema de nacionalidad, porque es una agenda. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra, por las colindancias son demasiado inmediatas como para uno ignorarlas. Entonces, es parte del credo del comité defender la identidad dominicana, porque es parte de lo nuestro, de aquello que en forma de Estado organizado se viene a proteger con todo el armazón jurídico que llamamos soberanía, la autodeterminación. Y el Estado dominicano tiene una serie de valores culturales e incluso religiosos que no pueden ser desdeñados. Y la norma de derecho y el constructo administrativo estatal tiene que obedecer a esa visión, porque si no, no hay sintonía. Si tú tienes un Estado con leyes
o con instituciones que no corresponden, esa falta de sintonía genera una disfuncionalidad. Como en Haití. En Haití hay un sistema parlamentario que no funciona porque es propio de otro tipo de cultura o de otro tipo de sociedad. Entonces, a ver, sin entrar en mayores consideraciones valorativas, entonces tiene que haber sintonía entre la norma y el valor. Hay, de hecho, toda una teoría jurídica de la cual no voy a hablar, que se llama el trialismo jurídico, que explica el surgimiento del derecho con ese contexto. No vamos a hablar de eso hoy. Hechas esos comentarios al margen, que no tienen nada que ver con el tema migratorio y tienen mucho que ver también, y con todo lo que rodea esto, vamos a mantenerlos al día porque también este espacio les sirve a ustedes como un vehículo de información de todo aquello que pasa en Haití. Y nosotros siempre le traemos este pequeño resumen informativo de cómo están pasando las cosas allá. Y lo cierto es que una vez más tengo que venir aquí con ustedes, hoy me está armando, pero es casi para un único rayado, a traer nuevas cuentas de un largo rosario de hechos penosos que están aconteciendo en Haití. ¿Qué pasó en esta semana? Bueno, en esta semana otros hechos, como digo, se suman como cuentas al larguísimo rosario de crímenes que rebasan la capacidad de las autoridades. Y colóqueme las imágenes de un video que está en una página, por cierto, de una página deportiva. De ahí buscamos el enlace para que ustedes lo vean. Señores, el secuestro momentáneo, afortunadamente, de un autobús completo, cargado con la selección. Mire, eso es un jugador de fútbol que agarró su teléfono y por la ventana del autobús filmó ahí. Es el equipo de fútbol de Belice. Eso fue el lunes. Fue interceptado por una banda armada. Algunos de los miembros de esa banda andaban con fusiles. El equipo de Belice estaba en Haití para el juego de una partida de las eliminatorias, porque hay una competencia y hay unas eliminatorias que se van a celebrar en Qatar. Eso es en el Medio Oriente. Entonces, y eso va a ser en el 2020 como parte de esos partidos de calentamiento y de eliminatorias regionales. Pues el equipo de Belice estaba en Haití. En Haití fundamentalmente lo que se practica es el fútbol. Al contrario nuestro, que lo que practicamos es el béisbol. Los policías que escoltaban el equipo, ustedes vieron las imágenes ahí, tuvieron que negociar con la banda armada para que este autobús con todos estos jugadores pudiera continuar el trayecto desde el aeropuerto a su hotel. Mira el basurero alrededor. Eso es desde adentro del autobús. Esos son los policías negociando con los pandilleros para que ellos pudieran llegar con seguridad a su hotel. Se supo todo eso porque lo informó primero la Federación de Fútbol de Belice en un comunicado. Ustedes se imaginan una cosa como esa, un equipo entero secuestrado. En esta semana otros hechos muy tristes, el asesinato de un empresario. Tenemos una imagen que circula en las redes sociales haitianas. El empresario se llama Ferry Tabé. El martes pasado, el secuestro fue el lunes, el secuestro del equipo de Belice. El martes acribillan a este empresario que era muy apreciado por su comunidad. A pies fue caminando, creía que no tenía problema con nadie, una persona querida, en las inmediaciones de Puerto Príncipe. Fue una sucursal bancaria caminando y se presume que su motivación fue el robo, y lo acribillaron. Y lógicamente eso ha generado también una ola de indignación, porque es que esta delincuencia ha sobrepasado con mucho y desde hace tiempo la capacidad de las autoridades de respuesta. Recuerden que la policía está dividida entre dos sectores, uno que reconocen a Jovenel Moïse y el grupo que se opone a él, que es el Phantom 509. Y el gobierno se refiere al Phantom 509 como un grupo terrorista. Y no es un grupo, es la misma policía, pero que no reconoce la legitimidad del desempeño en la posición de presidente de un señor cuyo mandato terminó el 7 de febrero.
Es decir, si hay alguien que está de acuerdo en una posición de acuerdo al derecho, son esos policías del Phantom 509. En otra información también hubo un secuestro de una persona muy conocida. Eso fue el jueves, pero el jueves un capítulo más del calvario que está pasando la familia del señor. El señor es el dueño de una funeraria muy conocida que se llama Funeraria Santa Rosa de Lima, en Puerto Príncipe. Bueno, el señor se llama Kenol Félix. Al señor lo secuestran. Bien, pues la familia consciente en el... Ese es Ferry Café, ese es el empresario que fue muerto, acribillado el martes. Este otro empresario que les estoy hablando, que no es ese, es Kenol Félix, que no conseguimos una imagen de él. Kenol Félix, bueno, la familia agarra el dinero del rescate y lo manda para que liberen a su pariente. ¿Saben lo que pasó con la persona que fue a llevar el rescate? La secuestraron también. Se quedaron con el dinero y secuestraron también al que llevó el rescate. Ahora hay dos secuestrados. Ese señor es el equivalente a la funeraria Blandino, cualquiera de esas, Jardín Memorial. Entonces, había una manifestación en Haití, la gente pidiendo su liberación, porque esto es una cosa tremenda lo que está pasando. En este ambiente también, esta semana, la Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe dictó una sentencia ejecutoria, una especie de habeas corpus, declarando ilegal, allá no hay habeas corpus, la ley de habeas corpus dominicana no existe en Haití, porque la razón procesal de origen francés hace innecesario el habeas corpus. El habeas corpus es una institución anglosajona, pero nosotros lo adoptamos. Teníamos el Código de Procedimiento Civil, lo tenemos. El referimiento para la puesta en libertad, que es una medida rápida también. El referimiento, una medida cautelar. Pero aquí también adaptamos el habeas corpus, una de las cosas muy dominicanas. En Haití, la Corte de Apelaciones, en este procedimiento cautelar rápido, dictó una sentencia declarando ilegal arbitrar la detención de 17 personas que habían sido detenidas de la noche del 6 y el 7 de febrero, que fueron acusadas por el gobierno de Jovenel Moïse de conspirar contra la seguridad interna del país. Es decir, el Poder Judicial sigue entendiendo que todos estos arrestos y detenciones son absolutamente ilegales, dándole obviamente el carácter o el cariz jurídico-político a estas detenciones que las consideran arbitrarias, que por lo tanto, para tutelar los derechos a la libertad de estos detenidos, el aparato judicial, que no reconoce el Consejo del Poder Judicial, desconoce la legitimidad de la permanencia de Jovenel Moïse en el gobierno como presidente. Pues ordenó la puesta en libertad. Entonces, en esta misma semana también pasa otra cosa. El miércoles, fíjense que venimos desde el lunes, ya vamos por el miércoles, todo lo que ha pasado. Y toda esa información está muy dispersa en los medios de comunicación. El miércoles 24 sale un comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en cierta manera lo que ha hecho el Consejo de Seguridad en ese comunicado es ceder la posición de este máximo organismo de las Naciones Unidas o en relación con la crisis haitiana. Y lo que hace es que rebota o deja espacio por ante los organismos regionales. Parece que como está cerca la Semana Santa, el Consejo de Seguridad dijo, bueno, déjame hacer el papel de Poncio Pilato. Digo, eso es lo que parece. El comunicado hace un repaso de distintos aspectos de la inestabilidad y del deterioro absoluto de la crisis haitiana. Sin embargo, el organismo, como les he dicho, lo que hace como que se lava las manos. Les voy a leer el párrafo del cual nosotros concluimos, sacamos esa impresión. Dice, cito: el Consejo reconoce el importante papel que juegan los países vecinos y las organizaciones regionales como la Comunidad del Caribe, o sea, el CARICOM, y la Organización de los Estados Americanos, la OEA,
y enfatizando que es importante llevar a cabo una acción coordinada y más intensa, insta a estos países y organizaciones a continuar movilizándose por Haití y en ese sentido acoge con satisfacción la decisión de la Comunidad del Caribe de enviar una misión sobre el terreno de investigación en apoyo de los esfuerzos de las Naciones Unidas. Vayan ustedes a ver qué hacen ustedes con su media isla por allá. Eso es lo que significa. Tengo esa impresión, también un articulista del Nubiliste tiene esa impresión. Y el gobierno dominicano, tal y como le decíamos, incluso en un comunicado que le entregamos, una carta que le entregamos personalmente al presidente, la comunidad internacional es hipócrita y farsante. Ellos no van a meter la mano. Ellos quieren que eso toque fondo y que de alguna manera nosotros, y ahora no nos mencionan a nosotros, porque les ha producido desconcierto la posición firme, reiterativa del presidente de que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana. Entonces, ellos ahora lo mandan para el CARICOM y la OEA. Y bueno, vayan ustedes allá y averigüen qué se puede hacer. Como un dato al margen que resulta interesante, en el recuento de la situación que hace ese comunicado, el Consejo no se refirió al referéndum del que Jovenel Moïse ha hecho su estandarte de política, que había dicho que era para abril, pero como le está llegando el plazo y no hay condiciones, entonces lo extendió. No, lo vamos a llevar a julio. En julio era que supuestamente iban a hacer las elecciones, las primeras elecciones parlamentarias después que hubiera una nueva constitución aprobada por el referéndum, pero ha tenido que irlo postergando ese calendario. Entonces, el Consejo de Seguridad en el comunicado ni habla de eso. Ese referéndum con el cual, como les digo, Jovenel Moïse pretende celebrar con la oposición de todos los sectores mayoritarios haitianos para modificar la constitución y crear un mayor centralismo presidencialista. Sin embargo, hay algo ahí que nos produce también un poco de perplejidad. El Consejo de Seguridad no menciona eso, pero la BINU es la oficina que ha quedado sustituyendo a la MINUSTAH y que tiene un papel, si se quiere, simbólico en Haití, apenas una oficina sin mayores recursos. La oficina de la BINU apoya el referéndum. Los dos organismos de las Naciones Unidas ahora, el Consejo de Seguridad ni está hablando de eso, pero la BINU dice que apoya el referéndum. En otro detalle también que llama la atención, el Consejo de Seguridad, en esa larga nota de prensa, en ese comunicado, le pidió a Jovenel Moïse dotar de más recursos a la policía haitiana. Dice al gobierno que tiene que dotar de recursos a los policías. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué viene esto del Consejo de Seguridad ahora, este miércoles? Entonces, recordamos que la semana pasada Jovenel Moïse, el martes de la semana pasada, le había solicitado a la ONU la colaboración del organismo multilateral en la lucha que libran las fuerzas de seguridad contra la criminalidad y la violencia. Entonces, prácticamente lo que ha dicho la ONU es, le pide ayuda. Búsqueme una toalla para sacarme la mano. Pídele eso al CARICOM. CARICOM, vayan ustedes allá. En pocas palabras, ha soltado Haití. Después que inducieron a este señor como buen títere que era y sello gomígrafo de todo lo que le pidieran, entonces ahora, como es difícil seguir imponiéndolo, entonces bueno, voy a ver cómo tú resuelves y a los países que están al lado tuyo que te ayuden. En esta semana, ahora pasando de este lado de la frontera, el gobierno dominicano hace un almuerzo. Hay un detalle interesante que les quiero llamar la atención a ustedes. Esa nota de prensa del gobierno dominicano informa que hubo un almuerzo que se celebra con la presencia del presidente, el canciller y funcionarios del sector salud del gobierno dominicano, con embajadores extranjeros, para hablar de la construcción de los hospitales en Haití, que fueron anunciados en su discurso del 27 de febrero ante las cámaras del Congreso. Hay unas imágenes por ahí que acompañaron las notas de prensa en las distintas versiones que aparecen en la prensa dominicana. Vamos a ponerle varias. Atención, ese almuerzo se realizó en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo a esa nota de prensa,
allí se conoció esa propuesta de proyecto de salud frontera haitiana, que es como se llama. La propuesta fue presentada por el doctor Alejandro Báez y se acompañó esa iniciativa para explorar las posibilidades técnicas para su implementación en territorio haitiano. Sin embargo, la nota de prensa, uno ve las fotos, pero fíjense que ahí no se le ve la cara a nadie, está todo el mundo, está de lejos, ¿verdad? No dice cuáles embajadores o cuáles fueron los asistentes, lo cual es muy extraño. Entonces, con la presencia de la embajada. Y si eso no se detalló es porque expresamente esas legaciones diplomáticas le pidieron al departamento de prensa de la Cancillería o de la Presidencia de la República que no dijera quiénes asistieron para no, en cierta manera, no comprometer en un apoyo implícito, en un endoso implícito, la iniciativa o propuesta del gobierno. Fíjense, les mencioné lo del Consejo de Seguridad. Parece que ellos pidieron una jofaina para el lavado de manos después. No vamos lavando las manos también aquí. Hágame el favor y no diga que yo estaba aquí. Diga que sí, pero en esa foto usted no le ve la cara a nadie. Es para que ustedes entiendan. En ese tipo de detalles es que se esconde a veces los elementos para uno construir sus hipótesis probabilísticas de qué es lo que está pasando. Sin embargo, ¿qué cosa buena ha ido, además de eso? Evidentemente el presidente sigue en su esfuerzo de lo que le anunció al país. El director general de Migración, el señor García, anunció en una nota de prensa, estuvo también en programas de televisivos, dando entrevistas, que una empresa israelí finalmente fue la seleccionada o es una de las seleccionadas para trabajar en el levantamiento de la verja en la frontera con Haití. Y el comité no va a reivindicar que eso es una idea del comité, eso es una idea del pueblo dominicano. Quizás si algún mérito tenga el comité es que sus integrantes han hecho todo lo posible porque esta iniciativa fuera asumida por el Estado Dominicano. Y nosotros no celebramos eso como una satisfacción nuestra, sino como un logro que es de toda la sociedad dominicana, porque cuando hacemos este tipo de propuestas entendemos que lo estamos haciendo a nombre de lo que piensa, desea, percibe las grandes mayorías, porque es lo que la sensatez y el sentido común aconseja, porque buenas paredes hacen buenos vecinos. Y hay una realidad de desbalance tremendo entre los dos países que genera un efecto de atracción de esa migración, que estos haitianos vienen desesperados. Y nosotros los dominicanos somos muy solidarios y ayudar, pero no puede comprometer eso nuestra propia existencia o comprometer algunos de los aspectos cruciales que nos definen como Estado con una identidad propia. El pueblo soberano más antiguo desde los tiempos de la colonización hasta esta parte de América. Es en este territorio en donde por primera vez una potencia colonial tiene que pactar un tratado con la población aborigen. El gobernador se llamó Francisco Barrio Nuevo, por mandato ¿de quién? De los reyes de España. ¿Y con quién pactaron? Con una población aborigen cuyo cacique, Enriquillo, rechazaba la presencia de unos conquistadores que negaban toda forma de derechos. Aquí en esta isla, en donde por primera vez la humanidad conoce la reivindicación de la dignidad humana. Se llamó el Sermón de Adviento, Fray Antón de Montesinos. Es aquí donde por primera vez colonos descendientes de españoles se rebelan contra la metrópoli. Se llama la rebelión de Francisco de Roldán. Es aquí en donde las cincuentenas, es decir, esas tropas que formaban ya criollos dominicanos, conscientes de su propia identidad, aún en nombre de España, repelían todos aquellos ocupantes invasores de otras potencias, pero reivindicando siempre una identidad muy propia. Y por eso, cuando fuimos ocupados por Haití, a nombre de Francia, y se nos somete a todas estas tropelías,
en los años 1801, 2, 3, 4, esas invasiones terribles de Toussaint Louverture y otras más que hicieron esa soldadesca salvaje. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos rebelamos contra el ocupante francés porque es que tenemos otro constructo. Y nos liberamos de España y nos liberamos de Haití. Y nos volvimos a liberar de España y luego luchamos por la preservación de nuestras características cuando fuimos ocupados 2 veces por la principal potencia occidental que los Estados Unidos. Entonces, República Dominicana reivindica todo esto. La política oficial ha ido en esta dirección de fortalecer este muro, esta frontera con una cerca, con un muro. Y eso está muy bien, que este anuncio que ha hecho el director general de Migración cae muy bien. Entonces, de ese tipo de cosas es que nosotros tenemos que sentirnos satisfechos. Si no se organiza físicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Mire, ahí en esa imagen, déjenmela ahí por favor, la imagen anterior. Ese muro que ustedes ven ahí está exactamente donde está uno de las pirámides o bornes colocados en el Tratado de Fronteras, que es del año 1929, cuyo protocolo definitivo se firma en el año 1936, cuando Trujillo cede miles de kilómetros, 5.000 kilómetros de territorio nacional, para que aquellos puntos que no habían sido definidos claramente en el terreno, en el Tratado del 28, 29, quedaran definitivamente establecidos. Pero aún así, eso no tiene grandes obstáculos físicos y se cruza y no se sabe si por ahí hay una línea fronteriza porque no se ve, eso está en un plano y en un tratado. Entonces, ¿qué pasa? Ese acuerdo del año 28 y en el año 36 el protocolo definitivo es lo que sella esto, pero para obviamente no convertir eso en agua de borrajas, en algo que es meramente virtual, se necesita una frontera física para organizar ambas poblaciones, para tener cierto control sobre el comercio, para que Haití pueda cobrar aranceles, para que no ingrese tanto contrabando al territorio dominicano y para que el tráfico humano, esa migración descontrolada, no termine comprometiendo los destinos de ambos países, porque cada país primero tiene obligación primaria con sus propios nacionales. Entonces hemos llegado al final del espacio de hoy, agradeciendo la fidelidad de su sintonía. El viernes próximo no estaremos con ustedes porque es Viernes Santo. Le pedimos a todos ustedes que se cuiden mucho. La pandemia sigue siendo un gran riesgo. Utilicemos mascarilla, el lavado de manos. Le deseamos un feliz fin de semana y que aprovechemos que el gobierno dispuso ciertas medidas de restricción aún esta semana para reflexionar. Dar gracias a Dios por haber sobrevivido y esperar pacientemente que la administración de los planes de vacunación nos pongan a todos a salvo de este terrible flagelo de la pandemia. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos entonces en el siguiente espacio cuando volvamos a estar con todos ustedes. Hasta luego.